Hola, buenas tardes compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 5. Está conformado por Daniel Guerra, Eduardo Tapia y un servidor Alberto Arauz, y a continuación les vamos a exponer la inocuidad de los alimentos en una línea del tiempo. Para esto nosotros realizamos esta línea del tiempo dividida en eventos importantes antes de Cristo y eventos importantes después de Cristo. Okay. Bueno, comenzaremos de manera rápida. En los años 6000 a.C. fue cuando se tuvo los primeros jeroglíficos egipcios, los primeros registros de estos jeroglíficos, y también hay hallazgos donde el hombre primitivo comienza a cazar por necesidades primordiales como la alimentación y comienza a distinguir entre alimentos tóxicos y alimentos contaminados. Bueno, comenzaremos con el año 3500, donde se habla de las primeras intoxicaciones por plomo, donde los griegos y los romanos se dice que utilizaban este plomo para revestir sus ollas de cocción, ya que este le daba un sabor más dulce y agradable a los alimentos. Como en signología está reportado dolor y cólicos abdominales, comportamiento agresivo, anemia, estreñimiento, dificultad para dormir, dolores de cabeza, pérdidas de visión, irritabilidad y reducción de la sensibilidad. Algunos de los eventos importantes tenemos a Hipócrates, a Nicander Colophon, a Philip the Elder, a Discordes, a Francois Citois, una producción de barriles, y a Sir George, los cuales ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Y bueno, únicamente esta es una imagen donde nos ejemplifica los griegos y los romanos y los utensilios que utilizaban, los cuales dieron las primeras intoxicaciones por plomo. Bueno, después comenzaremos del año 377 a 460 a.C., donde Hipócrates en el siglo V a.C. nos describe el cólico saturnino como parte de la intoxicación por plomo. Posteriormente, en los años 130 a 197, tenemos a Nicander Colophon, donde en el siglo II a.C. relacionó directamente el estreñimiento, cólicos, palidez, parálisis y perturbaciones de la visión, por lo mismo, por intoxicaciones de plomo. Posteriormente, tenemos a Pliny the Elder, donde nos describe el envenenamiento por plomo en las construcciones de naves. Después nos vamos a ir a eventos importantes ya después de Cristo, donde tenemos a Discordes, en el cual describió en su obra De materia médica que el plomo hace a la mente perezosa. Después, en los años 1089, tenemos el ergotismo, el cual surgió en Francia, donde inscripciones procronistas nos describen que el hambre que asoló al continente a finales de los siglos V y VI, con atroces epidemias, pestes caracterizadas por un síndrome necrótico alucinatorio, con gangrena de los miembros, consumidos por el fuego sagrado, fuego santo o fuego San Antonio, así le llamaban ellos, cayéndoles en las carnes a los jirones y rompiéndoles los huesos. Como parte de la signología, tenemos trastornos vasomotores como hormigueos en los miembros, vértigo, pulso pequeño y lento, así como inestabilidad. También hay un estado tetánico, depresión, torpeza, delirio y signos necróticos, como mencionábamos anteriormente. Entre los brotes más importantes que tuvieron eventos fue Rusia en los años 1601-1603, Inglaterra en los años 1762 a 1734, la URSS en los años 1926, Irlanda en los años 1929, Francia en los años 1951 y Etiopía en los años 1978. Bueno, únicamente una imagen ejemplificada lo anteriormente descrito. Vamos a comenzar en los años 1601 a 1603, donde en Rusia se habla de la peor hambruna en Rusia en términos de efecto proporcional sobre la población, la cual mató quizás a 2 millones de personas, alrededor del 30% de esta población. La hambruna agravó la época de los problemas cuando el país fue perturbado políticamente e invadido. Luego tenemos los años 1639, donde Francois Citois
presentó el cólico de Poitou, el cual había sido descrito por el francés, quien había determinado que se trataba de una contaminación o intoxicación, de igual manera por el consumo de plomo. Después tenemos el año 1696, donde el productor de barriles que les mencionaba en un principio fue Johann Henry, un productor de barriles, el cual se juzgó por el crimen de adulterar el vino con plomo, del cual fue culpable y tuvo un castigo, por lo cual lo colgaron públicamente, como se hacía este tipo de castigos en esos años. Lo tenemos en los años 1700, donde comenzaron a surgir los parásitos reales. Aquí ya había presencia de parasitólogos de la Facultad de Medicina en Reims, junto con otros expertos del Centro de Investigaciones Científicas, los cuales investigaron remanentes en las letrinas de Marly-le-Roi. Encontraron evidencia de que sus parásitos eran comunes y causaban afecciones en la salud humana, desde Ascaris, Trichuris, así como Taenia y Solón y Siginata, así como fasciola hepática, los cuales ya hemos visto anteriormente, y pues siguen teniendo brotes, los cuales han seguido afectando. Y bueno, una imagen donde nos ejemplifica este tipo de parásitos. ¿Okay? Bien, continuemos. En los años 1734 a 1762, donde eventos importantes ocurrieron en Inglaterra, donde surgió la epidemia de ergot de trigo, el cual mencionaba que era mucho más corto a comparación de otras. Posteriormente tenemos el año 1797, donde Sir George Baker, su descubrimiento fue que el uso del plomo en la fábrica de sidra fue la causa de las altas tasas de cólicos en el condado. Este descubrimiento condujo a una conciencia de los peligros que causaba el plomo en la contaminación de los alimentos, y como resultado el uso del plomo se prohibió más tarde en las tuberías de agua a causa del descubrimiento de este personaje. Posteriormente ya nos vamos a ir a los años 1800, donde eventos importantes surgieron como la conservación de alimentos. Uno de los iniciadores fue Nicolas Appert, el cual inventó un complicado sistema de conservación de alimentos mediante el calor, que sería esencial para las técnicas de enlatado. En 1804 estableció la primera fábrica de conservas comerciales del mundo, y 10 años más tarde su método mejoró sustancialmente cuando en 1810 los ingleses inventaron la hojalatería. Entonces aquí ya notamos que comienzan medidas un poquito más implementadas para la conservación de alimentos. Posteriormente tenemos el año 1926, donde la Unión Soviética, la Revolución Rusa y su déficit de alimentos promovió el movimiento de la industrialización en masa de los productos de origen alimentario. Hablamos igual de lo mismo, del brote de ergotismo. Después nos vamos a ir a los años 1929, donde en Irlanda surgió igual un brote de ergotismo en este año, 1929, el cual se conocía como fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio, fuego del infierno, el cual era una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, principalmente por consumo de pan de centeno. Luego vamos a irnos a los años 1930. Aquí tenemos los años 1930 el mercurio en la bahía de Minamata. La compañía fabricante de fertilizantes elaboró compuestos a base de sales orgánicas del mercurio, virtiendo sus desechos a la bahía. Esta es la compañía, y el mercurio en agua. Esta contaminación de los recursos pesqueros por mercurio. La planta liberó residuos a su planta de acetaldehído a la bahía de Minamata a través del puerto de Haiken. Los desechos contenían numerosos contaminantes y sustancias venenosas, incluyendo el metilmercurio, una sustancia química que es altamente tóxica. Obviamente esto generó efectos importantes en la población. En los años 1963, doctores de la Universidad de
Kumamoto concluyeron que la causa de la enfermedad de Minamata era el mercurio emitido por Shin Nihon Chizohiro. Y en los años 1965 la compañía cambió su nombre a este corporativo. Posteriormente, 3 años después, en los años 1968, se dejó de utilizar este catalizador en la producción de acetildehído, debido pues a las causas nocivas a la salud que se presentaba. Posteriormente, en los años 1931, en Inglaterra surgió la contaminación por aflatoxinas causadas por hongos de la familia Aspergillus, también conocida como enfermedad de los pávitos, causando la muerte de más de 100.000 animales. Así es como se puede observar. En los años 1962 se crea la Comisión Internacional y Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos, por sus siglas en inglés, ICMSF. Y también el Códex Alimentarius es una colección de normas, códigos de práctica, directrices y otras recomendaciones internacionalmente reconocidas, las cuales se relacionan con los alimentos, producción de alimentos y la inocuidad. Sus textos son desarrollados y mantenidos por la Comisión del Códex, un organismo creado a principios de noviembre de 1961 por la FAO, y se unió a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, en junio de 1962, y se celebró su primera sesión en Roma en octubre de 1963. Bien, continuamos con los años. En Inglaterra, en el otoño del 78, colegiales sufrieron problemas gastrointestinales, los cuales fueron intoxicaciones por consumo de papas contaminadas con solanina. Esto debido a que las papas fueron descuidadas y empezaron a germinar, lo que elevó sus niveles de la toxina en estos tubérculos. Posteriormente vamos a los años 1981, donde surgió el aceite contaminado en España. En mayo de 1981, un niño de 8 años de edad llegó al hospital con signos de intoxicación, por lo cual se retiró el aceite por parte del gobierno. Exactamente 40 días después del comienzo de la epidemia, un anuncio oficial fue hecho por el Ministerio de Salud y Asuntos del Consumidor en la televisión nocturna, informando al público que la epidemia generalizada había sido resultado de un aceite de cocina contaminado, y sin etiquetar. El número de casos comenzó a crecer precipitadamente después del el número de casos comenzó a caer precipitadamente después del retiro de este aceite. Seguimos avanzando en los años. En los años 1995 se reportan los primeros casos de coli, generando el síndrome de urea hemolítica. Pero en los años 1982, después de varias muertes por este incidente, el cual traía síntomas como las diarreas con melena, los cuales fueron culpables a raíz de la presencia de E. coli. Para enero del año 93, el CDC determinó que el problema de los niños afectados era por carne de McDonald's, debido a un mal proceso y una mala cocción de esta carne. Posteriormente nos vamos a los años 1990, donde inició el distintivo H. El distintivo H inició sus actividades operativas en México en 1990, derivado de un programa llamado Turismo y Salud, el cual se elevó a la NOM oficial mexicana el 23 de mayo del 2001 bajo la denominación de NMX-F-605 Normex 2000. Y finalmente en el 2004 se publicó en el diario oficial de la Federación Mexicana. Y por último se implementó en México la NOM. Este año se empezó a expandir y publicar las normas oficiales mexicanas, las cuales siguen vigentes y siguen operando de forma normal. Pues esperemos que esta presentación haya sido de su agrado y esperemos pues también que no haya sido muy tediosa. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.